Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Bien, estamos viendo Jesús en su estado de humillación, estando aquí en la tierra, y estamos analizando Jesús, su ministerio, qué es lo que estaba realizando. Habíamos visto Jesús como profeta. Profeta era el que recibía un mensaje de Dios y lo transmitía al pueblo. Realmente era un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de conversión, y bueno, básicamente fue el mensaje que trajo Jesucristo al venir aquí a la tierra. Y también esto estaba acompañado por señales y por predicciones. Y bueno, Jesucristo cumplió el ministerio de profeta. Pero veamos ahora el ministerio de Jesús como sacerdote, estando aquí en la tierra, y obviamente el que cumple en la actualidad también. ¿Qué era el sacerdote? O más bien, ¿cuál era su ministerio? Es a la inversa de lo que es el sacerdote. El sacerdote era un canal de transmisión de la voluntad de Dios hacia el pueblo. El sacerdote hace el ministerio a la inversa. O sea, viene de parte del pueblo y se presenta frente a Dios. El profeta hablaba de Dios frente al pueblo. El sacerdote, en cambio, hablaba del pueblo frente a Dios. El sacerdocio en el antiguo de Israel estaba limitado a la tribu de Leví, y dentro de la tribu de Leví a una familia. Y esta era la familia y la descendencia de Aarón. Como Cristo era la tribu de Judá, entonces había un problema. ¿Cómo es que podía ser sacerdote? Pero Dios preparó esto de antemano para que Jesucristo también tuviera un sacerdocio válido. Entonces Jesús es sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Obviamente el sacerdocio arónico también es una figura del Señor Jesucristo. En cuanto a los detalles, lo vamos a usar como la simbología, como tipología, como ya lo vimos también. Pero después el linaje sacerdotal, o de dónde viene, evidentemente es de acuerdo al orden de Melquisedec. Pero bien, veamos un poquito lo que era el sacerdocio arónico y el símil que traza el escritor a la carta de los Hebreos con Jesucristo. En Hebreos 5, 1 al 7, esto está especificado. De hecho, el libro de Hebreos aparece varias veces las alusiones a Jesús como sacerdote o sumo sacerdote. Hebreos 5.1 en adelante: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino él que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ese fue Dios Padre. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahí tenemos el resumen de Jesús como sacerdote, desde el punto de vista de la similitud o de las funciones del sacerdocio arónico, pero también en cuanto al orden respecto a Melquisedec. Ahora, ¿cuál era la función principal de un sacerdote? Y era constantemente estar ofreciendo sacrificios para expiar el pecado del pueblo. ¿Y Cristo cómo lo hizo? Una vez y para siempre, un término que aparece muchas veces en la carta a los Hebreos. Cristo es el que se acerca, pero en este caso no con una sangre de un animalito, no, se presenta con su propia sangre. Como dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. A su vez, el sacerdote tenía que reflejar santidad. ¿Recuerdan la vestidura de los sacerdotes que era blanca e inclusive el sumo sacerdote abajo de todo tenía una vestidura blanca? Y el sumo sacerdote todavía tenía una mitra y una plaqueta en la mitra con la inscripción Santidad a Jehová. Y bueno, Cristo es el Santo de Dios, como lo presenta Pedro en su primer mensaje allí en Hechos 3:14. A su vez, ¿cuál era la función del sacerdote? Recién lo leíamos. Mediar. ¿Entre quién? Entre el pueblo y Dios. Jesucristo es el mediador. Como sacerdote del orden de Melquisedec, ese personaje tan enigmático que aparece allí en Génesis 14, cuando Abraham vuelve de pelear contra los reyes que habían conquistado Sodoma y Gomorra y con eso habían llevado cautivo también a su sobrino Lot. Y allí le sale al encuentro Melquisedec, rey y sacerdote de Salem, esto es Jerusalén. Allí en Hebreos 7, 1 al 3, vemos que se traza ese paralelo hacia Jesucristo. Melquisedec no fue Jesucristo, era una persona, pero una tipología hacia el Señor Jesucristo. Entonces Hebreos 7:1 en adelante dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Rey Salem, sí, Shalom, es lo mismo. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Esto no significa que no haya tenido padres este rey Salem, pero no se conoce su genealogía, no se conoce su ascendencia, que ni tiene principios de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Obviamente es un símbolo, este hombre del Antiguo Testamento es un símbolo entonces de la eternidad del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué vemos en cuanto a esa descripción allí en Hebreos? Primero que es un sacerdocio real, o sea, sacerdote y rey. Esta unión nunca existió entre los sacerdotes arónicos, simplemente eran sacerdotes, nunca alguien ocupó la función de rey, pero fue profetizada respecto a Cristo. Por ejemplo, en Zacarías 6:13 dice, Él edificará el templo de Jehová y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. O sea, sacerdote y trono, anticipado hacia el Señor Jesucristo. No se relaciona con ascendencia, esa tipología del Antiguo Testamento, con esto demostrando también su eternidad no había necesidad de ascendencia para que Cristo pudiera ejercer el sacerdocio. No se revela comienzo ni final de Melquisedec para servir justamente como sacerdocio eterno de Jesucristo. Y el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, era superior al arónico, dado que Abraham, que era el padre de la descendencia a través de la cual vendría Aarón, a Abraham le da el diezmo. ¿Quién da el diezmo a quién? El menor al mayor, Melquisedec. ¿Quién bendice a quién? Melquisedec
a Abraham. Mayor bendice al menor. Entonces, indirectamente en la descendencia de Abraham, habría de venir aquel que era Aarón. Entonces, el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio arónico. Esto es lo que intenta explicar el escritor a los hebreos. Ahora, ¿cuál era la actividad de Cristo como sacerdote? ¿Cuál es la actividad de un sacerdote? ¿Cuál era? Bueno, el mensaje de reconciliación, buscar la reconciliación de un pueblo pecaminoso con el Dios Santo. Bueno, es lo que hace Jesucristo. A través de su sangre, de su entrega, reconcilió al ser humano con Dios. ¿Qué más hace? Intercede. Bueno, es lo que hace Jesucristo, intercediendo frente al Padre. Y si recordamos, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, tenía que llevar sangre de un animalito inocente, por sus pecados y por los pecados del pueblo. Pero en este caso Jesucristo entró detrás del velo, como dice Hebreos, con su propia sangre. Él presentó su propia sangre, que fue rociada allí sobre el propiciatorio. Y luego cuando el sumo sacerdote salía de estar allí en el gran día de la expiación, del perdón, salía y bendecía al pueblo. Bueno, esta es la tercera actividad del sumo sacerdote y obviamente también lo hace el Señor Jesucristo. Entonces, Cristo es nuestro gran sumo sacerdote que logró una eterna reconciliación, que vive para interceder por nosotros y obviamente nos colma de bendiciones. Entonces, Jesucristo no solo es profeta, sino también su ministerio es el del sacerdote. Entonces nos queda el tercero. Cristo profeta, Cristo sacerdote y nos falta Cristo rey. Lo es desde la eternidad, sin lugar a duda, y lo será por la eternidad. Ahora, el oficio real de Cristo se puede resumir en 6 expresiones, 6 verbos. Fue prometido. Dios había prometido a David que sobre su trono habría rey por la eternidad. Esto se encuentra en 2 Samuel 7, 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, cuando David se muriera, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité delante de mí. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Obviamente acá no se puede hablar de un linaje completamente humano. Acá hay algo más. Tiene que estar relacionado con Dios. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Bueno, ahí tenemos el pacto que hizo Dios con David, que incluía entonces un reino eterno y su trono, que permanece para siempre. Esto obviamente solo se pudo cumplir con el Señor Jesucristo. Ahora, esto fue predicho varias veces, recién lo veíamos acá en Samuel, pero también en el Salmo 2.6, pero me gusta mucho Isaías 9.7, una profecía absolutamente mesiánica. Allí, después de nombrar los diferentes nombres que tendría el Mesías, dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. ¿Recuerdan cuando el ángel Gabriel le vino a anticipar a María que habría de quedar embarazada del Mesías? Entonces le promete que también ese niño habría de tener el trono de David. Esto está en Lucas 1, 32 y 33. Entonces, no solo fue prometido, fue predicho por diferentes profecías, también fue presentado a través de su ministerio terrenal. El reinado davídico de Jesús fue propuesto a Israel. ¿Recuerdan cuando vinieron los sabios de Oriente? ¿Qué le preguntaron allí cuando entraron a Jerusalén al rey Herodes? ¿Dónde está el recién nacido rey?
porque su estrella hemos visto en el oriente, hemos venido a adorarle. ¿Dónde está el rey de los judíos? Ellos lo preguntaron. Y claro, ahí se armó una grande en el palacio de Herodes, porque acá vendría uno que le podría hacer problemas. Entonces, claro, Herodes lo buscó para matar. Pero a lo que voy es, acá se buscó a un rey de parte de los gentiles. A su vez, es reconocido como rey. ¿Recuerdan cuando Pilato interroga al Señor Jesucristo y le pregunta específicamente en Juan 18:37, le dijo entonces Pilato luego, ¿eres tú rey? ¿Y qué le contesta Jesús? Tú dices que yo soy rey. O sea, no da una respuesta específica, pero indirectamente lo reconoce porque no lo niega. Si no fuese rey, lo negaría, pero da consentimiento a ello. Pero ese rey fue rechazado. El reinado fue presentado al pueblo de Israel, pero ellos una y otra vez lo rechazaron. Al final, cuando después de haberlo azotado al Señor Jesucristo, sale Jesús, Pilato dice, aquí tienen a vuestro rey. Entonces, ¿qué dice todo Israel que estaba reunido allí? No tenemos rey más que César. Rechazaron conscientemente al rey. Pero aún sobre la cruz quedó el letrero Jesús Nazareno, rey de los judíos, rey de los judíos. Quizás una acusación, era la acusación por la cual se mataba a alguien, esa era puesta allí en la cima de la cruz, pero también quizás un poco burlesca, o bastante burlesca. Acá tienen al rey, pero murió con el título de rey. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ese reinado es realizado. Aunque Cristo es rey hoy en día, Él no gobierna como rey sobre la tierra. Al haber sido rechazado, su reinado mesiánico fue aplazado. O sea, el Señor le había presentado la posibilidad del reino. Los judíos lo rechazaron, entonces fue pospuesto. Esto se ve sobre todo en la bisagra que aparece allí en Mateo 12:13, donde al Señor Jesús le atribuyen el poder de haber sacado fuera demonios. Ese poder, en lugar del poder en el Espíritu Santo, se lo atribuyen a Satanás. Entonces ahí se cierra una puerta definitivamente. Varias veces habían puesto en duda su reinado, su validez como Mesías. Entonces ahí lo desechan y bueno, el reino queda pospuesto. Pero lo va a levantar. Eso es sin lugar a dudas. Va a venir como rey, va a juzgar a su pueblo y a las naciones. Y muy pronto obtendrá ese reino. Como dice Mateo 25:31. Y bueno, va a levantar su reino terrenal y será rey por toda la eternidad. Será el rey de reyes, señor de señores, como dice un par de veces en Apocalipsis. Ahora bien, los tres oficios del Señor Jesucristo que presentó aquí en la tierra y sigue teniendo, en cierta forma también lo tendría que manifestar todo creyente. Como sacerdote, el sacrificio de Cristo tiene que ser aplicado a la vida. Tenemos que ser de bendición para los que nos rodean, interceder por ellos. Como profeta debemos estar dispuestos a escuchar su voz y transmitir este mensaje, un mensaje de reconciliación. Y como rey, a Él lo tenemos que obedecer en todo, que Él sea rey en nuestra vida. Bien, así llegamos al quinto punto, la vida de Cristo. Obviamente vamos a hacer un resumen muy corto porque se estudia bastante cuando se estudian los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Entonces simplemente un resumen. Los eventos relacionados con su nacimiento, Lucas 2, 1 al 7, allí vemos todo lo relacionado con el nacimiento del Señor Jesucristo y con lujo de detalles en cuanto a la ubicación histórica de ello, para que no quedara duda respecto en cuándo vino a la tierra el Señor Jesucristo.
Lucas 2.1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño, y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque que aquí yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahí tenemos entonces los detalles del lugar de nacimiento, de los eventos históricos, sociales del momento, con mucha precisión, para que no hubiera ningún tipo de duda respecto a esto. Pero nació en su mayor humildad, en un pesebre. Pesebre es el lugar donde comen los animales, y esto está dentro de un establo. Nosotros, cuando se dice armamos un pesebre, se refiere a todo esto, ¿no? De los animalitos, los pastores, los reyes, que vinieron mucho tiempo después, o sea, nunca coincidieron. Pero bueno, es lo que nosotros nos imaginamos, y se ve tan romántico, tan simpático el bebé en ese pesebre, pero fue la realidad una completamente diferente. Esto significó que no había lugar para él. Un lugar cómodo donde esta mujer que estaba por dar a luz lo pudiera tener. En medio de animales, en medio de ruidos, olores, bosta. Allí nació el Rey del mundo. Allí nació el Hijo de Dios. Realmente tremendo. Ahora, esa grata noticia, como recién lo leíamos, fue anunciado de los ángeles a los pastores, y la reacción de ellos es dejar todo y comprobar lo anunciado. Ahora bien, ¿a quién fue el primer aviso? Este aviso no vino en el palacio del rey, y ahí lo hubieran desechado. Vino a los más humildes. En aquel entonces, inclusive por la élite religiosa que estaba ahí nomás, Belén estaba a unos 8 kilómetros de Jerusalén, ellos despreciaban a los pastores porque ellos no podían guardar completamente el sábado. Ellos tenían que seguir cuidando sus ovejas, entonces era todo un problema. Entonces los pastores los despreciaban. Obviamente usarían sus animales para el sacrificio, pero eran despreciados en la sociedad. A ellos les vino el anuncio en primer lugar del nacimiento del Salvador. Y luego a dos viejitos, allí los que estaban en el templo, en la presentación. Entonces vemos allí a los que Israel no le daba mucho corte. A ellos se le presentó el aviso del nacimiento en primer lugar. No es solo el nacimiento del Salvador de los pecadores, sino el Rey de Israel, el libertador, y de ahí el anuncio a los más necesitados. Muchas veces nosotros hacemos acepción de personas. Dios hace justo al revés. Luego vino la visita de los magos, allí Mateo 2, 1 al 12. Es impresionante allí el contraste de la recepción de este mensaje de parte de gentiles y de parte del rey Herodes, y toda su hipocresía, como dice allí en Mateo 2.8, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Qué falso que era. Ellos, los sabios, eran honestos, buscaban adorar a ese rey. Herodes lo buscaba matar. Son los gentiles entonces los primeros que se mencionan adorando al Señor Jesús. Muy interesante este hecho también.
O sea, otra vez vamos a esos grupos periféricos respecto al pueblo de Israel, que fueron alcanzados con este mensaje y los que reaccionaron de forma favorable. Esto en cuanto a los hechos relacionados con su nacimiento. En cuanto a la infancia y juventud de Cristo, no tenemos muchos detalles. Sabemos de su ida a Egipto cuando, el ángel viene y le avisa a José de noche que salga corriendo porque Herodes quería matar al niño. Bueno, entonces huyen a Egipto y tenían los medios para ello, justamente a través de los regalos que los reyes, los sabios les habían dado. Entonces ya tenían cómo sobrevivir allí en Egipto. Y se cumple una profecía más. En Oseas 1:11 dice: de Egipto llamé a mi hijo. Allí ellos vuelven no a Belén, era un lugar que sentían peligro allí, volvieron de donde ellos habían salido. Ellos habían salido de Nazaret y eran originarios de allí, vivían allí, tenían su casa allí, entonces se establecieron en Nazaret y fue allí donde Jesús se crió. Nazaret es un poblado que está encerrado por unos cerros y está fuera de la ruta de las caravanas. Por lo tanto, nunca trascendió. En todo el Antiguo Testamento no encontramos alusión a este hecho, a esta ciudad. Y por eso también Natanael, cuando Felipe lo viene a buscar y dice: de Nazaret puede salir algo bueno. No era lógico, porque era un poblado realmente perdido. Solo el que directamente tenía que ir ahí iría, porque si no nadie por casualidad pasaría. Era muy escarpado, muy difícil acceso. Pero ahí se crió el Señor, otra vez en un lugar apartado, no trascendente, nunca salió nadie importante de allí. La infancia de Jesús entonces se desarrolló en ese lugar apartado, pero como la de cualquier otro niño. Dice en Lucas 2:52: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía en estatura, obviamente se desarrollaba, de bebé fue creciendo niño y bueno, se hizo hombre. Crecía en conocimiento, obviamente como cualquier ser humano, tenía que estudiar, tenía que aprender a leer, a escribir, las cosas básicas las tenía que ir aprendiendo. Bueno, crecía en conocimiento. Tengamos en cuenta que ahí se está refiriendo a la parte humana del Señor Jesucristo. Como Dios, obviamente, era omnisciente, pero ese atributo estaba sujeto, por justamente la kenosis, estaba sujeto a la voluntad del Padre. Jesús cumplía los preceptos legales, cumplía la ley, estaba sujeto a los padres. Era natural que así fuese, ya que Cristo vino para cumplir la ley, tenía que ser ejemplo de ello también. Ahora uno podría preguntarse por qué no tenemos más información acerca de este tiempo. Hay algunos eh, escritos falsos, apócrifos, que dicen que Jesús en este tiempo fue a la India, que de niño una vez hizo un pajarito de barro y le dio vida y cosas por el estilo. ¿Es invención humana? No hay ninguna información acerca de esto y sería muy raro que esto realmente hubiera sucedido. Ahora, ¿por qué no aparecen más detalles respecto a este tiempo? Hasta los 30 años no tenemos más información, a no ser a los 12 que fue llevado al templo y nada más, como se hacía con cada niño judío. Es que los evangelios no son relatos biográficos. Están enfocados ¿a cuál tema? Al evangelio y la obra del Señor Jesucristo de salvación. Los hechos básicos: su nacimiento, su enseñanza, su muerte, resurrección y ascensión. Eso es lo importante. Entonces a esto los evangelistas se dedican. Además, si contemplamos las enseñanzas de Cristo, es evidente que ocupó su tiempo, aparte de trabajar en la carpintería, estudiando las escrituras y teniendo íntima relación con el Padre. Esto ya lo vemos a los 12 años, cuando está discutiendo con los líderes y conocedores de la ley. Entonces ahí ya se palpa. Había un niño allí que estuvo estudiando muchísimo las escrituras. Qué lindo ejemplo para los chicos hoy en día y como padres, para poder transmitirlo también a ellos. Enseñémosles la Biblia. Se llenan de cuestiones tecnológicas, celulares y un montón de basura. Enseñémosles la Biblia. Ellos son como esponjas, absorben lo que se les dé, de bueno o de malo. Démosle la palabra, así como Jesús la tuvo.
De esta manera, al estudiar tanto la Biblia y conocerla tanto, el Antiguo Testamento obviamente, no hubo objeción a que Jesús tomara un liderazgo a los 30 años, que empezara a enseñar inclusive en la sinagoga. Su conocimiento era evidente. Y luego vino el ministerio público del Señor Jesucristo. Comenzó con su propio bautismo, Mateo 3, Marcos 1, Lucas 3. Y allí, en el momento que es bautizado por Juan, que lo había presentado como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, allí viene esa voz del cielo, el Padre, que proclama que este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Padre muestra la relación que tiene con él y confirma que ahora este es el Mesías. Y el Espíritu Santo con su venida confirma su ungimiento para el ministerio que habría de desarrollar. A continuación siguieron las tentaciones del Señor Jesucristo, Lucas 4, Mateo 4. Y en estas tentaciones, o por medio de esas tentaciones, Jesús demostró que es posible para el ser humano vivir en obediencia plena a Dios, guardando su palabra. Por un lado demostró que él no pecaba, pero por otro lado también demostró cómo se podía tener la victoria frente a las tentaciones. ¿Cómo venció las tentaciones? Respondiendo, escrito está. Segunda tentación, escrito está. Y tercera tentación, ya nos podemos imaginar, escrito está. Entonces, Cristo tenía que ser tentado para demostrar su impecabilidad, pero también mostrarnos a nosotros cómo enfrentar la tentación usando la palabra. Efesios 6:17, esa espada del Espíritu. Otro evento importante en el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra fue la transfiguración. Mateo 17, Marcos 9, Lucas 9. El relato aparece en los 3 evangelios sinópticos mostrando algo muy especial, algo muy trascendente. Habíamos visto cuando veíamos los atributos de la deidad de Jesucristo estando aquí en la tierra, que también tenía su gloria, que estaba velada. La gente no lo veía, es que no podrían soportar la gloria de Dios visible aquí en la tierra. Entonces fue solo para 3 personas, Pedro, Jacobo y Juan, que en un momento muy corto, esta gloria se pudo mostrar, anticipando la gloria del reino milenial. Y esto fue captado por los 3 discípulos allí y fue escrito por Juan y por Pedro, que hablaron, vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hacían referencia justamente a eso. O sea, vimos ese atributo. Inclusive el evangelista Marcos, cuando describe este momento, dice que quedaron aterrados hasta el tuétano, esa es la palabra en la original, al punto tal que Pedro ya no sabía lo que estaba diciendo. Ahora, mucho tiempo después, cuando Pedro escribe sus cartas, dice en 2 Pedro 1, 16 al 18 algo muy interesante respecto a este evento. 1:16 de 2 Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, una anticipación de Jesús como rey aquí en la tierra en su reino milenial. Sigue el 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Bueno, fue la segunda vez que vino esta voz del cielo y fue allí en el monte de la transfiguración. Y el 18 dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y luego Pedro todavía añade, esto es mi testimonio personal. Somos 3 que vimos esto y damos testimonio de esto. Pero un testimonio más fuerte todavía es las profecías. Y tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha, etcétera, etcétera. Entonces, él cuenta su testimonio, pero señala lo que tenemos escrito, Antiguo Testamento, es todavía más fuerte que nuestra experiencia personal y nuestro testimonio personal. Crean en las Escrituras.
Ahora, la gloria esencial de Cristo entonces estaba velada o cubierta por su humanidad, pero en el momento de la transfiguración se permitió que ella brillara. Entonces, fue algo, un pequeño anticipo de lo que habría de suceder cuando Jesucristo establezca su reino aquí en la tierra. Evento todavía futuro para nosotros. Así llegamos al sexto punto en cuanto a la humillación, el tiempo de la humillación del Señor aquí en la tierra. Y ahora viene lo peor: los sufrimientos y la muerte de Cristo. Lo peor para Él, lo mejor para nosotros. Siempre hay que verlo de ese punto de vista, de los dos. En cuanto al Señor, hace mucho bien, o es muy necesario que realmente asimilemos un poquito lo que le significó a Él esa humillación, ese despojarse yendo a la muerte y la muerte de la cruz. Entonces vamos a analizar un poquito este tiempo. En primer lugar, su disposición a sufrir. ¿Recuerdan el pasaje que habíamos visto respecto a Hebreos 10:5? Me preparaste cuerpo, que era una cita del Salmo 46. Horadaste, me abriste los oídos, y que tenía que ver con la ley de los esclavos, cuando un esclavo prefería, en vez de quedar en libertad, quedar como esclavo, entonces le agujereaban la oreja, y con esto quedaba como esclavo por amor. Y Jesucristo decidió ser esclavo por amor. ¿Recuerdan nuestro pasaje clásico de la cristología? Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vemos allí, por amor, toda esa entrega, y que llegó hasta las últimas consecuencias, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces ya en esta frase, hasta la muerte y muerte de cruz, vemos que era una etapa de la más profunda humillación del Señor. O sea, la más terrible, degradante muerte, la de la cruz. Entonces veamos un poquito lo que se nos dice acerca de este sufrimiento del Señor. Ya en el Antiguo Testamento esto fue anticipado proféticamente. Se lo presentó en Isaías sobre todo como el siervo sufriente, desde Isaías 52:13, o sea, los últimos versículos de Isaías 52, y todo de Isaías 53 prácticamente, o al menos hasta el versículo 12. Vemos todo lo que conllevaba el sufrimiento. Conocemos bien estos versículos. Y allí hay una frase célebre en el versículo 11: y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. O sea, está anticipándose a lo que vendría, lo que produciría esa aflicción a la cual se sujetó como oveja que se cayó frente al que lo trasquila y lo degolla. Se humilló completamente. Por el gozo puesto delante, sufrió la cruz. Hebreos 12:2. Si seguimos con Filipenses capítulo 2, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por el gozo puesto delante, sufrió la cruz. Verá el fruto de esa aflicción y quedará satisfecho. Entonces, ahí entendemos por qué allí en Getsemaní Él dice sí. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Hebreos 10:10 dice: y en esa voluntad sujeta al Padre, nosotros somos santificados. ¿Cuáles fueron los sufrimientos de Cristo en líneas generales? Y esto ya lo vemos
desde el comienzo, es que el hecho de que Jesucristo sufriera hace posible que sea un sacerdote compasivo, pueda compadecerse con nuestras debilidades, como dice en Hebreos 2, 17 y 4:15. Es compadecer es, demos de vuelta las palabras, padecer con, sentir, simpatizar. De hecho, la palabra en el griego es simpatizai, y ahí viene esa palabra simpatía, empatía. Entonces, al haber sufrido, también nos entiende perfectamente en todas nuestras necesidades. Nacer en un establo, de lo que ya vimos, huir apenas nacido con sus padres a Egipto, después la tentación, constante oposición por parte de los fariseos, la ingratitud de aquellos que curaban milagrosamente, el ser despreciado en su propia tierra, en su propio pueblo, inclusive intentos de asesinato, incomprensión de su propia familia, que en algún momento lo tuvo por loco, viviendo siempre prestado, traicionado por uno de sus discípulos, negado por otro, abandonado por todos. Esa fue la realidad del Señor Jesucristo, sus sufrimientos. Pero de una forma especial nos queremos enfocar a los sufrimientos de la pasión. Fueron terribles. Empecemos con la agonía allí en Getsemaní. Las palabras que se utilizan respecto a estos eventos son impresionantes. Ya la palabra agonía que usan los evangelistas nos muestra lucha. Esto significa la palabra agonía, lucha, una lucha tremenda en el ser humano del Señor Jesucristo. Se libró allí una tremenda lucha. En la cruz hubo, y previo a ello, tortura. Pero la decisión final se había tomado en el huerto. Entonces los evangelistas acumulan palabras, expresiones para demostrar la profunda lucha, agonía que Jesús sufrió allí en Getsemaní. Y luego vamos a ver por qué. Mateo 26, 37 y 38 dice, comenzó a entristecerse. La palabra allí es apenarse. Sigue, y angustiarse en gran manera. La expresión es desazonarse por completo, o sea, estar completamente desazonado. Sigue, mi alma está muy triste, significa rodeada por tristeza, tristeza mortal, porque dice hasta la muerte. Presa de tristeza mortal. Marcos 14, 33 y 34, el mismo pasaje, básicamente emplea las mismas palabras, pero en cuanto a la palabra entristecer se utiliza otro verbo en el griego que significa quedarse atónito de espanto. Un miedo terrible. No sé si alguna vez estuvimos realmente paralizados por miedo. Bueno, algo similar le pasó al Señor Jesús allí en Getsemaní. Lucas 22, 44 añade, puesto en agonía, ahí está la palabra, esta lucha, oraba con mayor intensidad y se hizo su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Esto es algo que nos revela desde un punto de vista de la medicina. Sabemos que Lucas era médico, entonces él se fijó en esos detalles. Ninguno de los demás evangelistas hace alusión a este hecho. Se lo conoce inclusive en la medicina como hematidrosis y tiene una explicación muy, muy clara, muy conocida en la medicina. Cuando una persona está bajo un efecto de una presión muy grande, una angustia atroz, entonces toda la sangre se concentra en el corazón. Ahora, cuando hay un alivio de esa enorme angustia y presión, como sucedió después del consuelo angélico, porque recuerdan que después vino un ángel para fortalecerle, entonces cuando se da ese alivio, entonces la sangre salta hacia todas las extremidades y se cuela a través de los vasos sanguíneos y los explota. Los más finitos los explota, los que están cerca de la piel. Entonces se cuela a través de la piel y se mezcla con el sudor. Entonces de ahí esa expresión que era su sudor como grandes gotas de sangre. Nos damos cuenta entonces la angustia que pasó el Señor Jesucristo allí. Ahora imagínense, esto
obviamente debilitó todo su ser y sobre esta piel sensibilizada en forma especial, dañada ya, luego lo azotaron. Qué terrible. En Hebreos 5:7, lo habíamos leído hoy, dice, a los pasajes que ya vimos, les añadimos eso, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Gritos, desesperación, pánico, miedo. Esa fue la lucha allí en Getsemaní. Tenemos que entender lo siguiente, todavía no había pasado nada, pero Jesucristo se anticipaba a los hechos, sabía lo que habría de venir, era Dios también. Sabía lo que significaba el hecho de que ahora fuera en dirección a la muerte. No solo los sufrimientos físicos, sino sobre todo los emocionales y espirituales. Es que un ser completamente santo ahora cargaría con el pecado del mundo entero. Es algo que nosotros no comprendemos, porque siempre fuimos pecadores. Pero esto es lo que le trajo tanta angustia al Señor. Y el hecho de que Él y el Padre siempre habían sido uno, ahora estarían separados. Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Habría de gritar allí en la cruz, con profunda desesperación, con profundo dolor, algo nunca antes sucedido. Bueno, esto lo anticipó allí en Getsemaní. Entonces no solo anticipó los dolores físicos, no eran tan importantes, no eran tan serios, pero ahora vamos a ver lo terribles que eran. Lo terrible vino después, lo emocional y espiritual, eso era lo peor. Pero Jesús dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya. Luego le siguió la flagelación, o sea, los azotes, los golpes frente a los sacerdotes, le tironeaban la barba y le golpeaban, le escupían, como anticipó Isaías. Ahora, justamente el hecho de la flagelación, los romanos eran especialistas en tortura. Entonces ataban el reo a un poste y luego tenían unos azotes hechos, un bastón con tiras de cuero que salían de allí y las puntas las remataban con pedacitos de hierro o huesos puntiagudos o espinas. Entonces venía el latigazo que cruzaba toda la espalda y hasta agarraba un poco del pecho. Los primeros azotes lastimaban la piel, la desgarraban luego y ya los próximos azotes eran en carne viva, al punto tal que se desgarraban las fibras musculares, dejando a la vista venas, tendones, a veces hasta la columna vertebral. O sea, se llegaban a ver los huesos. El historiador Eusebio del tercer siglo describió esa tortura de la siguiente manera. Las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. Qué terrible. Era tan terrible ese tormento, tan cruento que a veces el reo ya se desmayaba en un tremendo charco de su propia sangre y a veces moría solo por estos azotes. Ahora, desde un punto de vista médico, estos que sufrían este tipo de tortura entraban en una conmoción hipovolémica, o sea, bajo nivel de sangre, gran pérdida de sangre, y esto producía cuatro cosas. El corazón se acelera para bombear sangre, que ya no existe. Baja la presión sanguínea, obvio. Eso provoca desmayo, colapso. Por eso llegó el momento que Jesús ya no pudo cargar la cruz. Los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante, con esto contaminando también. La persona comienza a sentir una sed terrible porque, claro, el cuerpo está deshidratado y necesita reponer el líquido. Y para colmo, sobre esa espalda deshecha, lo que les pusieron, la cruz. Mínimamente un palo transversal, no se sabe si era la cruz entera o el palo transversal, pero era una cruz áspera, un madero áspero que todavía dañaba, lastimaba al moverse sobre toda la espalda deshecha. Pensemos en la corona de espinas que le pusieron.
eran unas espinas largas de una planta que se podía doblar bien cerrado y sin romperse, era muy elástico, pero las espinas muy duras y con una sustancia irritante, y esto fue clavado en la cabeza, lastimando terminaciones nerviosas. Allí en todo lo que es el cuero cabelludo hay un montón de vasos sanguíneos que se rompen, entonces era toda la cara chorreada de sangre y sobre esa espinas todavía lo golpeaban. ¿Cómo estaría desfigurado el rostro de Jesús que hasta el embrutecido romano Pilato, acostumbrado a esas torturas, dice, mirad al hombre, como queriendo decir, ¿estáis satisfechos ahora? Miren lo que le hicimos. Pésima apariencia. Pero no solo estaban esa flagelación, ese daño externo, los insultos. A lo largo de toda su vida lo llamaron comilón, bebedor, amigo de pecadores y prostitutas, samaritano, poseído de demonio y cosas por el estilo. Pero ahora se sumaron las burlas de los soldados y el desprecio de los judíos. Jesús fue acusado de blasfemo ante el tribunal religioso y como revolucionario sedicioso ante el tribunal de Pilato, el político. Luego vino la soledad del Señor, que uno de sus discípulos le diera un beso, lo traicionara con un beso. El beso era un símbolo de profunda afinidad y en el Oriente inclusive de seguridad. Si alguien venía a la casa de alguien y era recibido con un beso, era como si lo protegiera. Ahora, con su propia vida, en mi casa estás asegurado, protegido. Por eso la pregunta a Jesús, ¿con un beso? ¿Con un beso me entregas? Era peor que una bofetada, ese beso. Y después Pedro negándole. Qué mirada de tristeza fue la que Jesús le transmitió allí a Pedro cuando pasó frente al patio. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente porque esa mirada lo atravesó. Pero había negado al Señor. Y los demás se escaparon, lo huyeron. Completamente solo frente a los enemigos. Y luego toda la sociedad clamó a la que había hecho tanto bien. Crucifícale, crucifícale. No tenemos otro rey. Tenemos a César. Nadie abogó por él. Y para colmo todavía un malhechor fue librado en su lugar. Vemos allí la soledad terrible del Señor, pero llegó a su clímax en la cruz. Allí entre las últimas palabras estaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí le arrancaron sus vestidos, tiraron suerte y los rompieron o tiraron suerte sobre ellos para cumplir la profecía. Había sido hecho pecado. Por eso el Padre inclusive tuvo que separar su rostro de esa escena y Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La soledad de Cristo en la cruz nos trajo la comunión con Dios. Su desnudez hizo que fuéramos vestidos con ropas blancas. El despojo de lo poco que tenía nos trajo la plenitud de las bendiciones celestiales. Quiero señalar un poquito más la crudeza de la muerte de la cruz. Se sabe por los testimonios de la antigüedad que la crucifixión era la más terrible de los tormentos. Único en la literatura es el corto relato de Séneca, que vivió allí en el primer siglo, murió en el 65 después de Cristo. Él escribió, el reo, a este tipo de muerte, dice, muere miembro por miembro, exhala su alma de a gotas. Era una muerte que se buscaba estirar lo más posible, lo más cruda posible, lo más cercana a la muerte, pero sin llegar a la muerte. Orígenes resumía la repugnancia de esta muerte como la más desfigurante muerte, la de la cruz. La agonía en la cruz a veces duraba días. Entonces se acostaba el reo sobre estos maderos, grandes clavos atravesaban manos y pies. Específicamente en cuanto a la mano, no en la palma de la mano como siempre se lo pinta, porque si ahí el peso del cuerpo estuviera colgado de este clavo, esto se desgarraría, no sostendría el peso del cuerpo. Entonces se lo pasaba por acá,
donde justo está la barrera de los huesos que pasan por allí, los huesos de la muñeca. Entonces hacían como una barrera y entonces ahí sí se puede colgar el cuerpo. Esos huesos son el carpo y el tarso. Pero al atravesar acá la muñeca, claro, tocaba nervios, trituraba músculos, eh, tendones. Los gritos desgarradores, acompañados muchas veces de insultos, eran la reacción normal del reo. ¿Y Jesús qué hace? Cayó. Lo único que dijo fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La arqueología nos ha dado algunos indicios también en cuanto a esto. Se ha encontrado inclusive varios casos, pero uno especial, un clavo de unos 17 centímetros de largo, todavía con un hueso de un talón y con una maderita de olivo en la cabeza del clavo para evitar que el clavo, la carne, se saliera del clavo. Entonces el talón era clavado de costado en la cruz y con esa maderita que lo sostenía. Y era a través del talón, no a través de adelante de- del pie, sino en el talón. El hueso, ese del talón, es más esponjoso. Otros huesos se astillarían, pero el hueso del talón es más esponjoso, entonces ahí puede penetrar el clavo sin deshacer todo el pie y así poder dar esa firmeza en la cruz. Ahora, luego esa cruz era levantada, caía en un agujero previamente hecho o ya estaba puesto el poste principal y se subía el transversal, sea como sea. Luego el reo quedaba colgado allí, todo su peso sobre las heridas. Un sacudón fuerte, la gravedad lo tira hacia adelante y con esto se encierra el pecho. Es terrible, no podían respirar. Los hombros se dislocaban al punto tal que se dice que los brazos se estiraban unos 15 centímetros. Imagínense, estirar un brazo 15 centímetros, todos los huesos se dislocaban, el hombro quedaba fuera de lugar. El dolor que esto causaba era insoportable. Al crucificado le atormentaba una terrible sed a causa de la deshidratación. Jesús quiso tomar la bebida que le ofrecieron, que le hubiera anestesiado un poco, pero en el Salmo 69:21 hay dos profecías. Dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Las dos profecías se cumplieron. Había una bebida que se usaba mucho los romanos y era un vinagre mezclado con agua, una bebida refrescante. Pero a veces se mezclaba con hiel, que era una especie, una droga similar al opio, y algunos soldados entonces más compasivos le daban esto para aliviar los dolores a los que eran crucificados. Jesús eso lo rechazó. Pero más tarde tomó ese vinagre diluido, que era una bebida simplemente refrescante, pero no anestesiante. Él quería sufrir conscientemente la muerte de la cruz. Los dolores de cabeza eran insoportables, se le añadía fiebre alta, sentimientos de angustia, estado de shock por la gran pérdida de sangre y colapso de la circulación. Como ya dijimos, la posición del cuerpo lo tiraba hacia adelante, la gravedad hacia abajo, entonces lo asfixiaba. Si uno se pone de brazos extendidos y colgado e intenta respirar, se da cuenta que la capacidad pulmonar está reducida, no puede respirar bien. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Es hacer fuerza sobre las heridas de las manos para subir y apoyándose en las heridas de los pies y a duras penas respirar. Y después caer otra vez en la misma situación. Y eso constantemente, con todos los miembros dislocados. El ritmo cardíaco obviamente subía, el respiratorio reduce, la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo cual causa el aumento de la acidez en la sangre. El pulso se vuelve completamente irregular. De hecho, al sentir que su corazón latía en forma errática, probablemente Jesús se dio cuenta que se acercaba al punto de morir y es entonces que dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si se quería acelerar la muerte de los reos, se acostumbraba a romperle los huesos
de las piernas para evitar que pudieran pararse para respirar. Entonces se morían más rápido. Esto fue hecho a los dos malhechores a los costados, pero no a él, para que se cumpliera la profecía que ningún hueso se le hubiera roto. El tormento espiritual, tremendo, porque fue hecho maldición, porque escrito está: cualquiera que es colgado en el madero es maldito. No nos podemos imaginar lo que significó esto para el Señor Jesucristo. Completamente solo, humillado. Y podemos leer el Salmo 22. Voy a leer simplemente algunos versículos donde justamente esto es anticipado por David. 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí vemos su soledad y el hecho de que fue hecho pecado. Versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre. Un gusano es despreciado, ¿verdad? Es pisado. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Oprobio de los hombres, romanos. Despreciado del pueblo, judíos. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. O sea, desprecio en sus burlas, en sus gestos. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, libre de él. Sálvele, puesto que en él se complacía. O sea, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. ¿No fue lo que le dijeron allí en la cruz? En el 14, he sido derramado como aguas. La deshidratación. Todos mis huesos se desconyuntaron. 15 centímetros más largos los brazos. Mi corazón fue como cera, o sea, siempre cerca del colapso cardíaco, intentando bombear algo que ya no tenía. Se volvió como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Se sentía romper el corazón, explotar el corazón. De hecho, sucedía algo así. Como un tiesto se secó mi vigor. O sea, un tiesto es un pedazo de vasija rota, seca. Mi lengua se me pegó a mi paladar. Tengo sed. Y me has puesto en el polvo de la muerte. O sea, sentimientos de muerte tremendos. Porque perros me han rodeado. ¿A quiénes se los consideraba perros? A los gentiles, los romanos que estaban al pie de la cruz. Y cercado cuadrilla de malignos. ¿Quiénes eran? Los fariseos, los judíos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, cada miembro, cada huesito, cada músculo. Un tremendo dolor. Entre tanto ellos me miran y me observan. O sea, deleitarse en esta muerte. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vemos allí la muerte anticipada, predicha. Cristo mismo la anticipó varias veces. Vemos la tipología en el Antiguo Testamento, los sacrificios del Cordero, la sangre derramada, eran sombras de la realidad que habría de venir. Y es un hecho histórico. Jesús murió. Así lo relatan los evangelistas con lujo de detalles. Había completa seguridad respecto a este hecho. Mateo nos asegura, tras gritar en gran voz, despidió el espíritu. Eso demuestra que Jesús murió voluntariamente. Y en Juan 19:30 todavía dice: tras inclinar la cabeza, entregó al espíritu. Si hemos visto morir a alguien o las películas, generalmente es exhala y después se le cae la cabeza. Acá es al revés. Él dijo: entrego mi vida. Inclinó la cabeza y expiró. Vemos lo voluntario de su muerte. No lo mataron. Él entregó su vida. Los soldados romanos, especialistas en reconocer a quien estaba muerto, quebraron los huesos de los otros dos, pero a Jesús ya lo consideraban muerto. Además, si algún reo se escapaba o se levantaba un desmayo, después a ellos lo mataban. Entonces tenían que pagar con su vida si no había realmente seguridad plena de que realmente había muerto. Entonces, ¿qué hicieron? Le metieron la lanza por el costado y salió agua
y sangre, y esto está comprobado por la medicina. Un tal doctor Metterel dijo sobre esto: parece que la lanza atravesó el pulmón y penetró en el corazón. Por lo tanto, cuando se sacó la lanza, algo del fluido, la efusión pericárdica y la efusión pleural, salió. Tenía la apariencia de un fluido claro, como el agua, seguido de un gran volumen de sangre, tal como lo describe Juan, uno de los testigos oculares en su evangelio. Vemos que los judíos no tenían miedo respecto a que despertara de un desmayo. O sea, sabían perfectamente que Jesús había muerto. Lo que tenían miedo es que alguien se llevara el cadáver. Vemos el testimonio de Pablo, que una y otra vez basa toda su teología en la muerte del Señor Jesucristo. Hay más de 30 referencias en su carta respecto a la muerte del Señor. El testimonio de Pedro se refiere a él, la muerte del Señor, en sus 3 grandes sermones, acusando a los judíos de haberlo hecho, pero no se menciona en 2 Pedro, pero por otro lado 7 veces en 1 Pedro. Y con la muerte se demostró el profundo amor hacia el pecador. Proveyó la base perfecta para la salvación del pecador, perfecta redención del pecado, reconciliación del hombre con su Creador, con Dios. La muerte de Cristo asegura que fue el sustituto perfecto, sustituto en tipo. ¿Recuerdan esos 2 machos cabríos, allí en Levítico 16, que uno era matado y el otro era dejado libre, y así simbólicamente el pecado se iba a la soledad del desierto? O sea, Dios apartaba la culpa de su pueblo. Uno tenía que morir, el otro simbólicamente llevaba lejos el pecado. Ahí tenemos la tipología respecto a lo que pasa en la muerte, o a través de la muerte y aceptación de este sacrificio del Señor Jesucristo. Sustitución por profecía, bueno, Isaías 53, 6 y 7. Dios, Jehová, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Y sustitución por hecho. 1 Pedro 3:18. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y allí el cuerpo fue sepultado. Como se acostumbraba, se envolvía en telas, se lo ungió, haciendo imposible toda vida que pudiera haber, porque lo taparon completamente. Entonces no se desmayó, sino fue sepultado en la tumba de un rico. Y entonces Jesús murió realmente. Un último pensamiento respecto a eso. ¿Jesús en su muerte fue al infierno? Algunos pasajes pareciera decir esto, pero es algo que inclusive en el cristianismo se afirma bastante, sobre todo en la Iglesia Católica, inclusive está en el credo católico, pero definitivamente no es correcto. En síntesis, bien cortito, lo explicamos de la siguiente forma. Salmo 16, 8 al 10 dice, no voy a leer ahora, pero expresa la idea que Jesús simplemente no iba a ser dejado bajo el poder de la muerte, porque dice allí: no dejarás mi alma en el Seol. Pero Seol también se puede referir a la tumba, dependiendo del contexto, pero no sería dejado bajo el poder de la muerte. Efesios 4:9, donde dice que descendió a la parte más baja de la tierra. ¿El Seol dónde está? ¿O el Hades dónde está? ¿Está en la tierra? No, porque la tierra es destruida antes de que el Hades sea juzgado. Entonces no es un receptáculo físico en la tierra. Por otro lado, simplemente señala la profunda humillación que sufrió el Señor Jesucristo. Y Efesios y Filipenses ahí en este caso son profundo paralelo. ¿Qué significa? La profunda humillación del Señor Jesucristo, que vino aquí hasta la tierra, se hizo hombre y siervo, y la muerte de cruz. Esto simboliza ese pasaje de Efesios 4:9. 1 Pedro 3:18 al 19, que les predicó a los espíritus encarcelados del tiempo de Noé. Esto es bien sencillo. Trazan el paralelo con 1 Pedro 1, 10 y 11. ¿Quién habló a los espíritus que están encarcelados del tiempo de Noé? O sea, esa gente que vivió previo al diluvio. 1 Pedro 1, 10 y 11. Que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas, y entre ellos Noé.
Entonces le fue predicado, no creyeron y ahora sus espíritus están encarcelados. Entonces, indirectamente Jesucristo les había predicado a través de los profetas, pero esto no tiene nada que ver con que Jesucristo bajó al Hades y proclamó una victoria y después se llevó ese receptáculo de los creyentes al cielo o algo por el estilo. No. ¿Qué le dijo al malhechor en la cruz? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Este mismo día estaría en el paraíso. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A dónde se fue el espíritu del Señor? En el momento de la muerte. ¿Al Hades? No. Se fue al cielo. En conclusión, estos pasajes demuestran la profunda humillación que sufrió el Señor. Se podría decir que sufrió los dolores del infierno en Getsemaní, su muerte en la cruz, pero no descendió al infierno. Entonces, cerrando, vemos la obra de la cruz, su muerte. Terrible, por cierto. Cuanto más profundicemos en los detalles, más nos damos cuenta de lo que significó al Señor su humillación. Su tiempo de humillación aquí en la tierra culminó con lo más terrible: muerte y muerte de cruz. ¿Pero para qué? Para que nosotros tuviéramos la vida, y la vida en abundancia. Adoremos al Cordero. Aún en el cielo entero estalla en adoración al Cordero inmolado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adorarlo de la misma forma. Démosle gloria a nuestro bendito y amado Salvador, que tanto sufrió por nosotros. Amén. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.